soy ingeniero Javier Raiza. Les comento, bueno, yo soy de SICA Bolivia. No sé si han escuchado de la empresa SICA. Es una empresa bastante consolidada en nuestro país. Y bueno, una de las ramas importantes que manejamos como empresa es justamente la reparación y la rehabilitación estructural. Ese tema es muy interesante porque lo que ustedes van a ver ahora son soluciones que se pueden aplicar cuando una estructura sufre algún tipo de daño, algún tipo de sobrecarga, algún tipo de ataque químico. Este tipo de información que van a recibir hoy normalmente se va más a posgrado. Entonces, ustedes pregrados es importante que lo vayan analizando para que si en algún momento en su vida profesional se enfrentan a una de estas situaciones, hay formas de solucionar, ¿no? Entonces, bueno, hoy día vamos a hablar un poquito de los temas que vamos a tocar. Están más enfocados a las soluciones que SICA Bolivia tiene en el mercado en este momento. Vamos a hablar un poco de lo que es rehabilitación estructural, de qué es el área de rehabilitación estructural, morteros de reparación, algo que tal vez no están muy familiarizados, los grouts, que es un grout, los anclajes químicos, puentes de adherencia y inyección de rellenos y fisuras, y por último lo que es reforzamiento de estructuras, que me parece que posiblemente va a ser el tema que más les va a interesar, ¿ya? Al final hacemos una ronda de preguntas de cualquier duda que tengan. Bueno, en primer lugar, ¿saben lo que es una rehabilitación estructural? ¿Qué es una reparación estructural? ¿Qué diferencia tiene? ¿Cuáles conceptos? ¿Algunos han escuchado de lo que significaría una reparación versus una rehabilitación? ¿Nadie sabe? Bueno, la reparación está más enfocada a algo puntual. Es cuando tenemos un elemento en particular, una columna, una viga que sufre algún tipo de daño, ya sea por una sobrecarga, ya sea por un evento especial, un sismo, o por último por un ataque químico. Entonces, ¿qué hacemos? Se evalúa el elemento y se repara. Se propone una reparación y se efectúa el trabajo. Mientras una rehabilitación estructural ya es un tema más complejo, es cuando ya tenemos una estructura mucho más grande en la que tenemos que analizar cuán dañado está el hormigón, cómo está funcionando la armadura, qué tipo de sobrecarga, qué tipo de evento externo ha pasado como para que la estructura llegue a su capacidad última o ha pasado su capacidad de servicio. Entonces, está más ligado a eso. Entonces, aquí vamos a enfocarnos a ver soluciones específicas para diferentes casos, ¿no? Dentro de lo que es nuestra empresa, es un segmento que está reforzado más a lo que les comentaba en los temas que vamos a tocar: morteros de reparación, grados de alta resistencia, que vamos a explicar qué cosa es cada cosa, adhesivos de anclaje, recubrimientos, inhibidores de corrosión y sistemas de reforzamiento estructural. ¿Ya? Empezando por lo que son los morteros de reparación. Los morteros de reparación son productos ya que son predosificados, o sea, ya no se tiene que hacer un diseño de la mezcla como tal para aplicarlo directamente. Ya son productos que están hechos en un laboratorio, predosificados, con polímeros, con fibras, con la granulometría correcta como para que funcione. La ventaja de estos morteros de reparación es que nos simplifican el trabajo. ¿Cuándo se puede utilizar? Cuando necesitamos, por ejemplo, resistencias tempranas. O sea, tenemos un problema estructural y queremos repararlo y necesitamos ponerlo en servicio. Entonces, lo bueno es que tienen resistencias tempranas. O sea, ustedes saben que el fragado del hormigón demora 28 días y tenemos los primeros 7 días es donde llega el 80% de la resistencia. ¿Qué pasa si yo quiero aplicarlo antes? Muchas veces pasa que estamos en emergencia. Entonces, se utilizan aceleradores de fraguado. Estos productos ya incorporan todo lo que necesitamos para que sea directamente aplicado. Entonces tenemos adicionalmente resistencias finales elevadas. Entonces normalmente estos productos están por encima de los 35 megapascales. Si ustedes están familiarizados con lo que es el hormigón, se trabaja desde 21, 25, 30 megapascales, ¿no? Dependiendo del diseño de la estructura. En este caso estamos por encima y eso siempre va a ser algo por el lado de la seguridad, ¿no? Otra cosa que es importante entenderlo es que tenemos control volumétrico. Normalmente el hormigón pierde agua y al perder agua se encoge y se generan fisuras. Entonces, cuando hacemos una reparación estructural, lo primero que van a notar es que lo que hemos reparado va a perder agua y automáticamente se encoge y se fisura alrededor donde lo hemos pegado. Entonces, estos productos ya vienen con un control volumétrico que no va a pasar eso, ¿no? Y bueno,
Adicionalmente vamos a explicar, porque son varios productos, qué características tienen, pero existen estas posibilidades, existen estos productos que les pueden servir. ¿Cómo los utilizamos? Cuando queremos repasar un hormigón dañado, viene un impacto y se daña el hormigón, obviamente evaluamos cuánto es el daño y vemos qué medidas hacen la precautelación de que la estructura no pierda su integridad, pero una vez que evaluamos ya tenemos una forma de reparar. Si es una reparación que no afecte la integridad estructural del elemento, podemos ya directamente repararlo y rellenarlo. Rellenamos cangrejeras. Ustedes saben que las cangrejeras ocurren durante el proceso constructivo y cuando pasen estos eventos, primero se tiene que evaluar para ver cuánto es el daño de la cangrejera, cuánto va a afectar a la estructura de la cangrejera, y bueno, dependiendo de eso se puede hacer un relleno, se puede aumentar el recubrimiento, a veces tenemos que, por motivos estructurales, hacer un incremento de la sección, entonces se hace un recubrimiento, se retira la parte superior, y esto nos permite aplicar directamente un recubrimiento que lo incrementamos de acuerdo a la necesidad. Y por último, podemos hacer, bueno, también hacemos pegado de labios de juntas cuando hablamos ya de pisos, de algún tipo de elemento de losa que necesite juntas. Esto también nos ayuda a generar los labios para después generar una junta, ya sea una junta que se dilate. Y por último, reemplazar hormigón dañado, contaminado, que muchas veces pasa, porque el hormigón, nosotros sabíamos que una de sus características es que el hormigón es poroso. Al ser poroso, absorbe cualquier tipo de contaminación que sea expuesto. Y eso nos puede afectar tanto la resistencia como el funcionamiento. Entonces, muchas veces, dependiendo al uso que se le va a utilizar, se necesita retirar esa capa de hormigón, ese pedazo de hormigón que puede estar expuesto a aceites, a cualquier otro tipo de elementos que nos pueden afectar a algún tipo de adherencia para la funcionalidad y se tiene que reemplazar. Y esta es una manera de hacerlo. ¿Cómo se aplican estos morteros? Bueno, lo primero es picar el hormigón dañado. Si ustedes ven el daño, se pica y se retira. Todo de manera manual. ¿Por qué? Porque si utilizamos una forma mecánica, un taladro mecánico, podremos dañar más la estructura. Entonces tenemos que evitar dañar. Es un trabajo un poco complicado en el momento de la aplicación, pero es necesario garantizar la calidad del hormigón. Tiene que ser un sustrato limpio. Cuando hablamos de sustrato, es la superficie donde se va a aplicar el producto que vamos a aplicar, o sea, donde se va a aplicar el producto que nosotros queremos. Tiene que estar completamente limpio, libre de impurezas y partes sueltas. Por ahora. Porque con esto vamos a hablar un poquito más tranquilos. Bueno, si se dan cuenta, cuando existe exposición de aceros, se tiene que tratar de picar un poco más. ¿Por qué? Porque si no sabemos dónde está el daño, la cangrejera, entonces tenemos que garantizar cualquier tipo de oquedad, de espacio que quede en el hormigón esté relleno. Entonces una forma de garantizar que por detrás del acero esté también relleno es abrirlo un poco. Entonces depende mucho del daño, eso siempre se tiene que evaluar. Cuando el acero está así, como se ven en las fotos, oxidado, se tiene que hacer una limpieza, un trabajo de limpieza. ¿Cómo se llama? La oxidación del acero nos puede causar corrosión. Y cuando llegamos al nivel de corrosión del acero, eso nos puede arruinar completamente el hormigón armado, porque significa que hay una expansión y se puede dañar completamente lo que es la integridad estructural. Entonces, teniendo todas estas características, y si leen bien lo que dice aquí, lo único que nos faltaría es saturar el agua. Estos productos, bueno, no todos, pero la mayoría ya tienen los polímeros incluidos dentro del producto. Entonces, no necesitan puente de adherencia. Hay uno que sí necesita puente de adherencia y vamos a llegar a ese nivel. Y con eso podemos ya listar la estructura antes de aplicar. ¿Cómo se aplica? Como les he comentado, son productos que vienen en bolsas predosificadas. Normalmente lo que se hace es, bueno, se preparan los materiales, el 80% del agua de amasado, que cada producto tiene su cantidad de agua, se coloca en un lugar y ahí recién se aplica, se vacía el producto cementicio. Eso nos va a garantizar que no se generen grumos, ¿no?, mientras se mezcla. Y luego se va aumentando el restante 20% de acuerdo a la dosificación. La aplicación del producto en sí normalmente es manual. Entonces la persona que va a hacer la aplicación empieza
no se tiene que vaciar con un hormigón normal, se tiene que aplicar con la mano porque es un producto que es pastoso, ¿no? Entonces normalmente se aplica en capas, depende del producto, de 2 a 5 centímetros, y se empieza de los bordes, se tiene que apretar para garantizar una adherencia. Como cualquier producto cementicio, se tiene que hacer un buen curado. Entonces significa que tenemos que tratar de evaluar las condiciones climáticas donde se está haciendo la reparación y poder curarlo de una manera. Existen otros productos que son membranas de curado. Estos productos generan una pequeña película superior que evita que salga la humedad de golpe, y así nos evitamos problemas por falta de humedad. De todas maneras, eso se tiene que hablar caso por caso, porque eso puede generar que no haya buena adherencia si es que se tiene que hacer un contrapiso encima, ¿no? Ahora hablaremos de qué productos tenemos. Esta es nuestra gama más inicial, vamos a decirlo, se llama Cicarret. Vienen 30 kilogramos, es un monocomponente. Si se da cuenta que como el modelo tienen, estos productos tienen acelerador de fraguado. Entonces, los primeros días ya se llegan a resistencias ya trabajables, ¿no? El primer día ya llega a 13 megapascales y el día 28, hay un errorcito en el día 28, no es tan elevada la resistencia de este producto, está siendo reducida porque el producto es de gama inicial, eso lo vamos a corregir, por unos 45 más 25, y necesito un puente de adherencia. Si alguna vez ya han tenido experiencia en lo que es obras, los puentes de adherencia son epóxicos, que también los vamos a hablar, que nos ayudan a garantizar la adherencia entre un hormigón viejo con un hormigón nuevo. Cuando pasa un día, ya es otro hormigón, tiene otro tipo de edad, y la adherencia no siempre está garantizada. Este producto necesita ese tipo de puentes de adherencia, se aplica en capas de máximo de 2 centímetros y es de tipo R2. Nosotros trabajamos en SICA con la norma europea, con la norma UNE 14, la 1504, que eso nos clasifica los morteros de reparación de acuerdo al tipo de reparación que se va a utilizar. En este caso es un R2. ¿Qué quiere decir un R2? Un R2 es un mortero que no es de reparación estructural de alto nivel, son reparaciones pequeñas. Entonces, si ustedes ven alguna vez la norma nos clasifica R1, R2, que son los morteros básicos, y el R3 y el R4 son los morteros de reparación estructural ya más de características mecánicas mucho más elevadas. Y aquí vienen justamente ya los que son los morteros de reparación de nivel más elevado. El Monotop 312 es un producto también monocomponente, que al primer día llega a 10 megapascales, pero al día 28 llega a 40 incluso. Obviamente depende de la cantidad de agua que se aplique. No, podemos rellenar más o menos, estamos como 2 kilogramos por litro de relleno, y en este caso no necesita puente de adherencia. Sin embargo, si la superficie es muy lisa y no se llega a tener la superficie lo suficientemente porosa como para que el producto agarre, se puede utilizar por seguridad un puente de adherencia. La ventaja de este producto es que tiene inhibidor de corrosión. Entonces, hemos hablado de que cuando los aceros están expuestos pueden ya empezar un proceso de corrosión. Entonces esto tiene un inhibidor que va a evitar que eso, y eso va a favor de la calidad del hormigón a largo plazo. Y este producto sería un tipo R3, que ya son los tipos de reparación estructural. El Monotop 4.2 es un producto que lo hemos introducido este año, viene ya en empaques más pequeños de 25 kilos, también es un monocomponente, y al primer día llegamos a resistencias de 25 megapascales. Este es nuestro tope de gama. Entonces la resistencia a compresión a los 28 le puede llegar hasta los 55 megapascales. Entonces esto es un mortero que además nos puede servir porque es proyectable. Entonces tiene muchas ventajas. Obviamente eso tiene que ser de acuerdo a un estudio, a ver qué tipo de reparación se va a utilizar, pero es un producto excelente que puede utilizarse hasta 5 centímetros de capa y tiene resistencia a los sulfatos, también tiene inhibidor de corrosión, y este ya entraría como un mortero de reparación tipo R4. Ahora les voy a mostrar una pequeña animación de cómo se haría la aplicación del producto ya en forma de hierro. Aunque este tenga otro nombre porque esto es de otro país, el 412, es el mismo que utilizamos nosotros. El 412 y el 312 se aplican de la misma manera. Entonces ahí hablamos todas las ventajas que les he hablado, que no se coge, que es un producto de reparación estructural. Quiero que vean cómo es la consistencia del producto. El producto, ahí están las fibras, las microfibras que
ya tienen el producto, se humedece, como han visto, y aquí está haciendo la comparación con un grout, que vamos a explicar qué es un grout y la diferencia de los usos. En este caso tiene una propiedad que se llama tixotropía, que nos permite aplicar incluso sobre cabeza, mientras cuando un producto es muy fluido no nos permite hacer ese tipo de aplicaciones. ¿Dónde se aplica? Miren, se aplica en pisos, en losas, en columnas, como les decía, se puede proyectar sobre cabeza, entonces tiene muchas aplicaciones. Las herramientas, bueno, es un mezclador manual para avisar todos los elementos. Y ahí está. Esto es un ejemplo de cómo puede haber una oquedad en una estructura, cómo se tiene que limpiar, cómo se recomienda que el estero quede expuesto por delante y por detrás, dependiendo del tipo de daño. Lo que les decía, se coloca el 80% del agua, se prepara el mezclador, se aplica directamente el producto predosificado mientras se mezcla, y luego de eso se aplica lo que resta del agua, que es lo mejor. En este caso ya no se necesita colocar un inhibidor, porque el producto ya tiene un inhibidor de corrosión, y ven la consistencia del hormigón, se va apretando de los bordes por la misma consistencia y se aplican capas hasta de 5 centímetros. Si hubiera que hacer una capa mayor a 5 centímetros, se espera al día siguiente y se aplica la siguiente capa. Y nos permite hacer una reparación bastante prolija, que no se va a fisurar. Obviamente tenemos que garantizar el buen curado del área. Bueno, este es otro mortero de reparación que lo estoy mencionando nada más porque tal vez alguna vez lo conozcan. Es un bicomponente, ya está descontinuado. Este producto ya no está siendo producido, pero de todas maneras tiene propiedades muy similares a lo que es el 412, por eso mismo está siendo descontinuado. La única diferencia es que venían bicomponentes, o sea, venía una parte líquida y una parte gruesa, pero era la misma idea. Una propiedad que tenía respecto a otra, que es impermeable, pero bueno, ese producto está siendo descontinuado, pero para que lo conozcan qué opciones tienen. Ahora vamos a hablar, ya hemos hablado de los morteros de reparación, ahora vamos a hablar de lo que son los grouts. Los grouts tienen otro tipo de uso. En realidad los grouts, la característica principal es que son autonivelantes y vertibles. Entonces, también nosotros tenemos los productos predosificados. Entonces ya nos olvidamos del diseño de la mezcla. Estos productos ya tienen unas resistencias tempranas elevadas, igual que los morteros de reparación, pero su principal característica es que es autonivelante, ¿no? Y tienen características mecánicas similares o muy superiores a las del hormigón, porque en realidad el tipo de uso es muy diferente, ¿no? Pero vamos a ver qué tipo de uso tiene los grouts en general. Ahora nosotros, para que conozcan, existen varios tipos de grouts. Existen los grouts cementicios, que son los más básicos, vamos a decirlos, y también existen los grouts de resinas, ¿ya? Entonces no solamente es los morteros de reparación también son de base cementicia, pero en este caso los grouts, hay unos grouts de base cementicia y también hay bases de resina. Existen, por ejemplo, los epóxicos, los poliuretánicos, los polimetilmetacrilatos, pero estos productos en nuestro mercado no están muy disponibles, excepto el epóxico. Nosotros tenemos una gama de productos de grouts epóxicos de altísima resistencia y de rápido puesta en servicio. ¿Cómo se utilizan los grouts? Cualquier grout se utiliza para hacer anclajes de manera horizontal. No se olviden que es un producto muy fluido, muy autonivelante. Entonces nos sirve para hacer anclajes en lugares horizontales, rellenos de bases de placas, es lo más importante, rellenos de bases y placas de bases para maquinaria, es el uso más normal que se utiliza para los grouts, ¿no? Para las maquinarias, porque necesitamos una manera de transmitir la carga dinámica de la maquinaria al elemento estructural que está por debajo. Eso es a través de un diseño. El ingeniero estructurista diseña el elemento estructural sobre el que se va a apoyar la maquinaria, y nosotros, por motivos de instalación, tenemos que nivelar el equipo. Entonces queda un espaciamiento. ¿Cómo garantizamos que la carga que genera la maquinaria se transmita al elemento? A través de un grout. Entonces un grout va a transmitir la carga de manera correcta y uniforme al elemento estructural. Y también para reparaciones como vean, parcheo de hoyos o reparaciones de hormigón confinado.
Hemos hablado también hace rato que se pueden hacer reparaciones con los morteros de reparación, pero los morteros de reparación son aplicados de manera manual. Muchas veces, como en el caso de la imagen del centro, se puede hacer un confinamiento, entonces un grout es mucho más sencillo de aplicar por su misma capacidad autonivelante, ¿no? Y fluido. ¿Cómo se aplica el grout? De la misma manera, son productos que vienen ya predosificados. Se tiene que otra vez hacer un tratamiento superficial al sustrato sobre el que se va a aplicar. Se debe ver que la superficie esté limpia, libre de polvo. Las mismas recomendaciones que hemos hecho con lo que es el motor de reparación. Que no haya contaminaciones, y si hay contaminaciones se las tiene que picar. Luego se tiene que saturar el hormigón para garantizar que la adherencia sea mejorada. Luego se hace un encofrado, porque tiene que haber una superficie en la que no se fluye. Como es tan fluido, no se puede aplicar como un mortero de reparación. Entonces tiene que haber un encofrado que sea completamente estanco y que nos permita la aplicación del producto, ¿no? Como se ven aquí, esta es una foto en Uyuni en la que han hecho un incremento en la sección de la base para unas maquinarias y cómo han rellenado y han garantizado que ese encofrado se estanca para que el producto no salga por ahí. Una vez que se hace el encofrado, bueno, tienes que tener ciertas características. ¿Qué pasa si tenemos una placa de una placa como la que se muestra en la figura? Entonces tenemos que tener un rango de movimiento. La ventaja del grout es que es tan fluido que nos permite que por un lado se aplica y empieza a pasar por el otro. Eso es importante porque en realidad si aplicamos de ambos lados podemos generar una burbuja de aire en el medio de la placa y no tenemos visibilidad al respecto. Entonces lo ideal es generar, como el esquema de la imagen, un lugar donde se va a vaciar y se empieza a vaciar el grout hasta que pase por el otro lado. De todas maneras nos podemos ayudar con el método de la soga o de la cuerda o de la cadena también le dicen, que es meter directamente un elemento que podemos ayudar a fluir al grout para garantizar que no existan burbujas de aire por debajo. El mezclado, igual que el otro que les he comentado, se hace primero el agua al 80%, se coloca el producto y se va aumentando el agua mientras se va mezclando el hormigón. Como han visto, se puede aplicar ya sea con mezcladora manual o también ya se puede hacer con tambor. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo de la cantidad, ya puede ver, ya es comodidad de la persona que va a hacer la reparación, ¿no? Y ahora aquí vemos, como les estaba comentando, ahí en la foto de arriba se puede ver como un aplicador está haciendo el método de la cadena para garantizar que el grout pase por debajo de la placa, ¿no? Y así no tengamos problemas de burbujas. De todas maneras, a veces puede pasar como la imagen de abajo, que tenemos un equipo con una geometría muy compleja, ¿no? Entonces tenemos lugares donde se tenga aire atrapado. Entonces lo que tenemos que hacer es generar agujeros en el elemento como para que el aire atrapado empiece a salir y el grout empiece a fluir y suba y llega a rellenar todo el agujero. Estas son cosas importantes que uno tiene que considerar en el momento de la aplicación de grouts, porque no tenemos que tener espaciamientos de aire por debajo de una placa o debajo de una maquinaria, ¿ya? Como son algunos, en el caso de los grouts cementicios, sí se necesita hacer un curado, ¿no? Entonces tenemos que hidratar, dependiendo del lugar, se te puede poner una membrana de curado. Eso depende mucho ya de las condiciones climáticas y de las condiciones que se vean en obra para ver, ¿no? Entonces lo que hacen generalmente es mantener el encofrado y como es un encofrado estanco, se aplica el agua y se lo deja por unos días, ¿no? Idealmente 7 días, pero bueno, puede ser menos de acuerdo a la necesidad. Ahora, ¿cuáles son los productos que tenemos? Tenemos el Sika Grout 214, que es el grout, digamos, el básico, cementicio, es monocomponente, también tiene resistencias tempranas muy elevadas de 18 megapascales y al día 28 llegamos a 50 megapascales. Si se dan cuenta, en el caso de los grouts, las resistencias están muy por encima, la resistencia a la compresión está muy por encima de lo que son los morteros de reparación, porque este es el grout básico. Entonces rellenamos 2 kilogramos y se pueden hacer entre capas de 2,5 a 10 centímetros. Es importante acordarse que no se puede hacer una gran cantidad de golpe, porque eso puede generarnos fisuraciones y el producto no está diseñado para eso, se hace por capas. El Sika Grout AD es un producto que también es cementício monocomponente. La ventaja de este producto es que es bastante versátil, ¿no?
Entonces, dependiendo de la cantidad de agua que le pongamos, podemos llegar a una resistencia desde 59 hasta 75 megapascales. Mucho depende de la cantidad de agua. Ustedes saben que la relación agua-cemento está relacionada con la resistencia del hormigón o del producto cementicio. Mientras más agua le pongamos, le reducimos la resistencia al producto. Y bueno, de todas maneras se hace por capas, como el anterior producto. Y este es posiblemente el Sicarot 212, es el producto más conocido, es nuestro producto que tiene más resistencia, ya viene con resistencias tempranas de 25 y de 70 megapascales, y como les decía, se puede aplicar de 2,5 a 10 centímetros, pero adicionalmente, si necesitamos aplicar capas mayores, este producto nos permite hacer una mezcla con gravilla, que nos permite hacer capas más grandes, más gruesas. Veremos ahora un pequeño video para que vean cómo se aplican los grados. En este caso vamos a ver el Sicarot 212. Al igual que en el otro, se pone primero el agua, el producto ya viene predosificado en una bolsa, se mezcla de acuerdo a la necesidad. Miren cuán fluido es el producto, es decir, lo que es un grout. Un grout tiene que ser fluido, nos permite llegar a lugares que normalmente no llegamos con un mortero de una consistencia muy, que no sea fluida, ¿no? Y ahí ya se pueden ver los diferentes usos que tiene el producto, ambientes con reparaciones confinadas, que no es lo mismo que las otras reparaciones, anclajes, bases de estructuras metálicas. Al igual que las maquinarias, las estructuras metálicas tienen que ser niveladas, entonces al nivelarse nos queda un espaciamiento, entonces se tiene que rellenar con algo, y para eso son los grouts, ¿no? Y por último vamos a hablar de lo que es el grout de resinas, que es el que hablábamos, el grout epóxico que tenemos ahorita en el mercado, que se llama Sicadur 42, tiene 27 kilos. Este ya es un tope, es un hormigón, es un grout ya para características mecánicas mucho más altas, ¿no? Y entonces cuando tenemos, por ejemplo, nos aplica mucho en minería, entonces porque tiene resistencias en el primer día de 75 megapascales, que es muy por encima de los otros grouts, y llegamos al día 28 a 100 megapascales, pero es puramente epóxico. Este producto viene de 3 componentes, se va activando. Todos los productos epóxicos, no importa cómo se utiliza, se tiene que activar. Son productos que tienen incremento de 2 a 3 partes que se activan para que empiece a hacer la reacción química y a utilizarlo de la manera que queramos. Como les decía, también hay capas de 2,5 centímetros hasta 10, y es un poco sensible a las bajas temperaturas. Entonces normalmente cuando estamos ya en minería, este producto se lo tiene que calentar previamente, no con fuego directo, pero sí con baño en María. Entonces muchas veces eso puede garantizar que se mezcle de manera correcta, si no es un producto muy duro. Entonces, ya hemos hablado de los morteros de reparación, hemos hablado de los grouts, ahora vamos a hablar de lo que son los anclajes químicos. Bueno, ¿qué son los anclajes químicos? Son productos adhesivos de alto rendimiento, el pegado es rígido, eso es importante siempre acordarse. Son normalmente base epóxica, bicomponentes, tixotrópicos. O sea, tixotrópico es la propiedad en las que nos permite trabajar bajo cabeza, o sea, no se va a chorrear, ¿no? Un grout no es tixotrópico, mientras los morteros de reparación sí son tixotrópicos. En este caso los anclajes químicos también, no tienen solventes y bueno, son compatibles con muchos sustratos. ¿Cómo se utiliza un anclaje químico? A ver, un anclaje químico es una alternativa que tenemos a los anclajes mecánicos tradicionales. Lamentablemente los anclajes tradicionales tienen los problemas que se pueden ver en esta imagen de la izquierda. Si lo ponemos muy al borde del elemento estructural se puede fisurar y pierde completamente su capacidad. O si colocamos dos pernos o dos anclajes muy cercas, en el momento de generar la torsión puede haber un daño interno que no se puede ver, y eso completamente elimina el uso que tiene ese anclaje. Mientras con el anclaje químico nos permite tener esas aplicaciones sin tener riesgo de que se dañe el elemento estructural sobre el que se va a aplicar. ¿Cómo se aplican este tipo de anclajes? Primero, estos tipos de anclajes vienen en cartuchos normalmente. Los cartuchos que han debido ver cómo vienen las siliconas, pero estos son anclajes estructurales específicos, ¿no? Entonces vienen dos componentes, en la punta se juntan,
Entonces lo recomendable primero es que el hormigón sobre el que se va a hacer ya haya llegado a su resistencia máxima, los 28 grados. La perforación, como hemos hablado en todos los productos, tiene que haber limpieza, no tiene que haber partes sueltas, tiene que estar libre de polvos y de cualquier tipo de contaminación. Y lo que sea que se va a utilizar, tienen que también estar limpios, sea un perno, sea una varilla, una barra de acero, tienen que estar libres y libres de cualquier tipo de óxido o impurezas que pueda afectar la adherencia que se va a generar. Este es un esquema más o menos de cómo se empieza a hacer. Primero se empieza haciendo el agujero sobre el que se va a aplicar el anclaje. Luego se tiene que hacer limpieza, como se puede ver aquí abajo. Pues estamos viniendo de aquí arriba abajo, ¿no? Entonces agarramos, tenemos un soplador especial para sacar todas las partes que pueden quedar cerca, pueden quedar dentro del agujero. Luego con un cepillo también se retira, porque puede haber partes que, aunque no han sido retiradas con el soplador, pueden estar sueltas, y con eso garantizamos que incluso las partes sueltas salgan. Se puede repetir esos dos pasos para garantizar que ninguno de los que no queden impurezas o partes sueltas. Luego, como es un producto de dos componentes, se tiene que botar la primera parte, porque la primera parte no se llega a juntar, porque tenemos que garantizar que el producto funcione en su mejor a la forma en la que ha sido diseñado. Se elimina cuando ya se ve que está uniforme el color, se aplica, como está en la figura de arriba, se aplica y se va rellenando de adentro hacia afuera. Y luego se coloca el elemento que vamos a anclar y no se lo toca. Ya no se tiene que tocar absolutamente nada. Vamos a hablar ahorita de lo que es el Cicador 31, que es una opción que no viene ya no viene en cartuchos, ¿no? En ese tipo de elementos. Gracias. Ahora vamos a hablar ya específicamente de los anclajes y de los productos que podemos tener a disposición. El Zinc Anchor Fix 3001 es nuestro único producto que es a nivel estructural. Cuando se haga un análisis estructural, cuando haya una estructura en la que se tiene que anclar, se tiene que hacer algún tipo de anclaje estructural, este es el único producto que cumple los requerimientos por norma, ¿ya? Entonces tiene que hacer, como les hemos dicho, ¿no? Es un componente antisotrópico, de la misma manera que hemos hablado que son los anclajes estructurales, pero es nuestro producto de más alto rango. Entonces cuando ustedes tengan que hacer, siempre tienen que ir con un producto que sea para anclajes estructurales, ¿no? Y esto no es una aplicación directa, se tiene que hacer un cálculo. Entonces se tiene que hacer, nosotros tenemos un software con el que se puede aplicar. Si ustedes ya tienen su modelación estructural, directamente se pasa las reacciones al software, y el software nos va a botar, ya podemos diseñar el tipo de anclaje, cada cuánto van a estar los pernos, la profundidad de los pernos, si van a utilizar placas, si no van a utilizar placa. Entonces es un software bastante intuitivo. De todas maneras, eso también se puede hacer de manera manual, dependiendo a la comodidad del calculista, ¿no? Luego tenemos otro producto que es el Anchor Fix S. Este producto no es estructural, es importante siempre remarcar. Este se puede utilizar para anclajes no estructurales, pero viene también en un bicomponente, es aplicable en un cartucho, entonces la aplicación es bastante sencilla. Es un rango medio, no necesita cálculo porque se supone que esto no es un nivel estructural, ¿no? Y el Cicador 31, tal vez si alguien ha trabajado en obras, el Cicador 31 es un epóxico que se utiliza mucho en anclajes, pero estos anclajes, al igual que el anterior producto, el Anchor Fix S, no son estructurales. La diferencia es la aplicación. Este producto ya no viene en cartuchos, entonces la aplicación es directamente con este juego que aparece ahí en la imagen. Tenemos un componente A y un componente B, se mezcla porque todos los epóxicos se tienen que activar, y luego lo que se hace normalmente es la barra o el elemento se lo embebe en el epóxico y se va por torsión, se va entrando hasta en el agujero. El agujero tiene que tener un 20-30% más de espacio que el anclaje en sí, porque si no el producto no va a entrar, y con eso vamos a garantizar. Este es el producto tal vez más utilizado en nuestro medio para anclajes, pero es muy importante recalcar que no es estructural, porque no tiene las capacidades mecánicas que necesitamos para un producto estructural. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los puentes de adherencia. Hemos hablado, voy a hacer una recapitulación, hemos hablado de morteros de adherencia, morteros de reparación, grouts,
anclajes químicos, ahora empezamos con los puentes de adherencia. Esto es lo más común que ustedes van a ver en una obra. Cuando una obra, porque nosotros lamentablemente no se puede hacer los vaciados completos, no siempre es posible hacer los vaciados completos en un solo vaciado. Entonces necesitamos pasar días para preparar el siguiente elemento. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos estos productos que son unos adhesivos para garantizar la unión entre el hormigón viejo con el hormigón nuevo. Cuando el hormigón ya tiene un día de vaciado, ya tiene otras características mecánicas que el hormigón nuevo que se va a aplicar, y ahí puede generarse una junta fría. Y cuando se genera una junta fría, ahí puede haber fisuración porque no ha habido una buena adherencia entre hormigones. Entonces, los puentes de adherencia son estos productos químicos, son de base epóxica, bicomponentes, que nos ayudan a adherir. Ahora también voy a hablar de algunos que son de base acrílica, pero los que nos interesan y el que más común en nuestro medio son los de base epóxica, ¿no? ¿Cómo se aplica? Lo mismo. Si se dan cuenta, este requerimiento de la calidad del sustrato donde se va a aplicar se repite en todos los productos. El hormigón tiene que ser un hormigón sano, no tiene que tener partes sueltas, no tiene que estar contaminado, tiene que estar limpio, ¿no? En el caso de los productos epóxicos, ya vienen los dos componentes, como hemos hablado del ciclador 31, este también va a venir en dos componentes, se mezcla de la misma manera, vienen juegos, entonces ya viene dosificado para las cantidades que se necesitan. En el caso de un producto acrílico, eso es un monocomponente, no necesita mezclarse. ¿Cómo es la aplicación? La aplicación se puede aplicar como es un epóxico, se puede pintar directamente. La superficie que está en rojo es donde se ha pintado el puente de adherencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Hemos hecho un vaciado y no hemos podido terminar, entonces tenemos que al día siguiente o a los días pintamos el lugar donde se va a unir el hormigón nuevo con el hormigón viejo y procedemos al vaciado del hormigón, ¿no? Entonces, ¿qué características tenemos que ver? Tenemos que ver que el producto no se seque. Un error que es muy común es aplicarlo y vaciar inmediatamente, o a veces dejarlo mucho tiempo porque las condiciones atmosféricas no nos permiten y se seca y se endurece. El punto exacto es que esté pegajoso. Entonces ustedes tocan, si se pega a tu mano, quiere decir que todavía está muy fresco. Entonces hasta que esté pegajoso, en el momento que está ya se puede vaciar y ya generamos una superficie bastante adhesiva respecto al otro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque cada producto tiene un tiempo de trabajabilidad. Cuando tengan dudas de estos productos, siempre lean la ficha. La ficha nos dice cómo trabaja cada producto, con cuánto tiempo tenemos para trabajar, cómo se hace el mezclado, es un resumen nada más. Entonces con eso van a poder garantizar que sea una aplicación correcta. Ese es el producto más conocido posiblemente de Sika, es nuestro producto estrella, que es un puente de adherencia. Vienen juegos, tipos de presentación, ya les he explicado, este sí es un puente de adherencia estructural, voy a hacer énfasis en lo que es la palabra estructural, ¿no? Tiene un tiempo de trabajabilidad de 2 horas y media, eso hay que verlo siempre dependiendo de nuestros medios de trabajo. Mientras más frío haga, dura más nuestro tiempo de trabajabilidad, mientras más calor haga, se seca más rápido. Entonces eso puede afectar nuestros tiempos de trabajabilidad. De todas maneras, si es que por algún motivo pasáramos nuestro tiempo de trabajabilidad y se secó el producto, se aplica de nuevo otra capa y se vuelve a esperar y a buscar la consistencia correcta, ¿no? Ahora, la ventaja de estos productos es que ya tenemos una alternativa para trabajabilidades más lentas. Entonces hay uno que se llama Ciclador 32L de lento y el Colmafix 32, que son productos que tienen las mismas propiedades que el Ciclador 32, pero que nos permiten trabajar ya hasta 8 horas. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo, puede convenirse usar uno o el otro. Y este es el puente de adherencia del tipo acrílico. Este puente, quiero hacer un énfasis, no es estructural, no se aplica en hormigones, solo se aplica en morteros. Todos sabemos la diferencia entre un mortero y un hormigón. El hormigón es de nivel estructural, el mortero puede ser para contrapisos, revestimientos o otros usos que no sean estructurales, ¿no? Es monocomponente, este producto se puede aplicar como una lechada, por eso tenemos una trabajabilidad de 30 minutos, o sea, lo podemos pintar igual que el Ciclador 32, tenemos que
tenemos que esperar que seque un poco y tenemos que esperar máximo 30 minutos para la aplicación del mortero, ¿no? Y la ventaja de este producto es que también se puede mezclar dentro del agua de amasado para aumentar sus capacidades elásticas. Entonces eso nos permite reducir los riesgos por agrietamiento o por retracción del que puede ocurrir en el mortero, ¿no? Y hay otro producto similar que se llama Zika Ligante, que es de menor rango, pero bueno, estamos hablando ahorita de productos un poquito más top. Bueno, esos serían los puentes de adherencia. Ahora vamos a tocar el tema de lo que es inyección y rellenos de fisuras. ¿Cuándo hacemos este tipo de inyección y relleno de fisuras? Normalmente esta de inyección y relleno se aplica cuando existe una sobrecarga sobre un elemento. Vamos a tomar el ejemplo de la foto, que es una losa. Por algún motivo hubo una sobrecarga o hubo una carga de servicio no considerada, tal vez por una retracción. Normalmente, si tenemos losas muy grandes, se tiene que hacer, especialmente para pisos y para caminos, se tiene que hacer juntas por la cantidad del hormigón que se está colocando. Entonces, si no consideramos una junta de dilatación, normalmente pasa que se fisura completamente el elemento. Entonces, estos productos lo que nos ayudan es a reparar estas fisuras estructurales cuando hemos solucionado el problema que ocasionó la fisura. ¿Qué quiere decir? Esto no es una solución cuando está fisurado y seguimos con la carga o con la capacidad, con la sobrecarga que nos ha ocurrido, o el evento que nos ha ocurrido, que nos ha generado esta fisura. Tenemos que solucionar primero el problema que ha ocurrido y después con estos productos se pueden resolver. ¿Por qué? Porque estos productos serán muy fuertes, son epóxicos, pero no significa que el problema estructural esté solucionado. Si una losa está mal diseñada, aunque le pongamos un epóxico de reparación, no va a dejar de estar mal diseñada o no va a estar trabajando a la capacidad que corresponde. Entonces, es importante recalcar. ¿Qué ventajas tenemos con estos rellenos? Es que son muy fluidos. Entonces, se pueden meter muy fácil sobre una fisura, muy fácilmente, entonces puede penetrar hasta cubrirla completamente. La reparación es rígida, no es flexible, entonces tiene que considerar si hay un problema estructural que causa una fisuración y no se ha resuelto el problema, la fisuración puede aparecer al lado. Entonces, por eso es bien importante mencionar que se tiene que resolver el problema que ha ocasionado este daño, ¿no? Y la ventaja de estos productos es que se pueden aplicar por gravedad o por inyección. Ya vamos a explicar ahorita cómo funciona el tema de la inyección de este producto. Ya como saben, el hormigón tiene que estar en excelente estado, su mortero también tiene que estar en excelente estado, sano, sin partes sueltas, idealmente que haya llegado a su resistencia máxima a los 28 días. El mezclado, como es un producto epóxico, ya les hemos hablado, todos los productos epóxicos tienen que ser activados, tienen dos partes, generalmente son bicomponentes, aunque existen tricomponentes, se mezclan y se activan y tenemos ya, una vez activado, tenemos un tiempo para aplicar. La aplicación puede ser de 2 métodos, como les he explicado. Si ven la figura de arriba, es la figura como se aplicaría por gravedad, normalmente en losas. Si es una losa en que la fisura pasa abajo, lo recomendable es tapar la fisuración, pues si no se va a chorrear el producto. ¿Cómo se tapa? Con el Cicadur 31, que hemos hablado en las anteriores aplicaciones, que es un epóxico de un adhesivo. Entonces lo que se hace es se ubica la fisura por debajo y se aplica el producto para evitar que el siguiente producto pase, ¿no? Y así garantizamos que se rellene completamente. Entonces ese es el método más sencillo. Se tiene que tener cuidado porque este producto mancha, muchas veces no les gusta que manche el hormigón y no va a salir porque es un producto epóxico que una vez pegado no sale. Entonces dependiendo del tipo de aplicación, se tiene que tener los cuidados necesarios para que solamente se aplique sobre la fisura, ¿no? Y luego se hace el método de la presión, que es tal vez un método un poco más complicado. Allá se necesitan equipos especiales. ¿Qué pasa cuando tenemos un muro de contención o un muro estructural que tiene una fisura? Entonces, para reparar la fisura se necesita utilizar este método de aquí, que es a través de boquillas y un equipo de inyección especial. Entonces, lo que se hace es como ir cosiendo la fisura. Se empieza desde abajo y se va rellenando la fisura a través de las boquillas, y una vez que se va llenando, empieza a chorrear, se tapa la boquilla y se pasa a la siguiente y así, hasta rellenar completamente.
Este tipo de aplicación es un poco más compleja y se necesita un aplicador que conozca, no es una aplicación sencilla, entonces ahí ya se tiene que utilizar mano de obra especializada. ¿Cuál es el producto que tenemos por el momento? Se llama Sicador 52. Más que los nombres, porque yo entiendo que es muy confuso a veces por los números, lo que tiene que ver es para qué quiero utilizar, qué producto necesito y para qué lo necesito. Entonces, este producto es un bicomponente, no tiene solventes, la fluidez es la característica principal, es para el relleno de grietas inactivas, como les he comentado, es cuando las grietas siguen activas, primero se tiene que solucionar el origen de por qué estas grietas siguen activas. Y se puede aplicar a gravedad, presión, el consumo es más o menos 1.1 kilogramos por litro de relleno. Es un poco difícil de evaluar cuando hablamos de fisuras. Normalmente lo que va a tener que hacer para ver las cantidades es aplicar un metro o aplicar una parte y ahí evaluar cuánto se ha gastado para ya proyectar para el resto de la reparación, ¿no? Ahora existe un producto que se llama Sicador 53 que es posible aplicarlo bajo agua. Es más que todo para las inyecciones, pero cuando un tanque está todavía sumergido o cuando una estructura está sumergida, también es una aplicación especial, ¿no? Luego, hemos hablado ahora de lo que es la reparación de fisuras. Ahora creo que vamos a hablar del tema que tal vez les va a gustar más, que es lo que es reforzamiento de estructuras. ¿Ya? ¿Por qué hacemos un reforzamiento de estructuras? Normalmente es porque un elemento estructural ha sufrido una sobrecarga, ha cambiado el tipo de servicio que te va a utilizar y automáticamente tenemos que hacer un refuerzo, tenemos que aumentar su capacidad, por tanto su capacidad de servicio para que el elemento siga siendo utilizado. Pues como pueden ver, puede ser que un elemento haya sido utilizado con los camiones de los años 50 y ahora en el año 2000 para adelante tenemos un elemento mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos utilizar? Eso también nos pasa cuando tenemos una sección de vigas o de losas o de columnas que son insuficientes. Pues por algún motivo se ha hecho una sección que no es suficiente para el tipo de carga, entonces esto nos va a permitir incrementar una sección útil, ¿no? A veces también puede pasar que haya habido acero insuficiente por el motivo que sea, entonces tiene que ser un refuerzo adicional. También puede ser que ha habido la resistencia del hormigón por algún motivo ha estado por debajo del diseño original, entonces por lo tanto la estructura no va a funcionar como debe funcionar. También puede ser que tengamos deterioros por el tiempo, por un incendio, por algún impacto, entonces tenemos que hacer un reforzamiento, ¿no? Muchas veces también pasa que nos hacen, como ahora que está la norma sísmica activa en Bolivia, tenemos que hacer una actualización. ¿Eso qué significa? Que las cargas laterales principalmente van a ser incrementadas y posiblemente nuestras secciones no funcionen como estaban diseñadas bajo este tipo de cargas nuevas. ¿Qué son los reforzamientos estructurales? Yo quiero que vean, son unos productos que tienen una resina mezcladas con algún tipo de fibra o tejido que puede ser de carbono o vidrio. Esas son las soluciones que tenemos en SICA. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un producto que está basado en carbono o en vidrio y lo mezclamos con una resina. La resina es un polímero que ya hemos hablado, son los epóxicos, pero son epóxicos especiales para el tipo de uso que se va a utilizar. Ahorita les voy a explicar cómo se van a ir mezclando esos dos elementos importantes. Entonces, miren, si se dan cuenta, aquí se puede ver en la foto un reforzamiento de las vigas. Entonces, ahí esa parte negra es lo que estamos utilizando en el sistema de fibra de carbono. En SICA trabajamos con fibra de carbono. En otros países puede haber fibra de vidrio. Por el momento en nuestra región no trabajamos con fibra de vidrio, pero era importante recalcar que existe el sistema. Nosotros trabajamos más con fibras de carbono y con una resina. Entonces, es una fibra de carbono que está reforzada por polímeros, que se dan cuenta es el sistema FRP, le llaman, si ustedes buscan el sistema FRP en internet van a encontrar que es el refuerzo, la C es por carbono, se aplica de manera externa, esa es la ventaja, y aumenta la capacidad, por tanto, de un elemento estructural sin necesidad de recurrir a residuos adicionales, ¿no? Puede estabilizar estructuras que vibran, puede mejorar la resistencia a cargas dinámicas y es mucho más fácil de aplicar y, como todo lo que es estructural, también se tiene que hacer un cálculo. Estos sistemas tienen que ser calculados previamente antes de hacer la aplicación, no es aplicar por aplicar, se tiene que saber cuánto de fibra se va a utilizar, cómo se va a utilizar y en qué lugares se va a utilizar, qué distancia se va a utilizar, dependiendo del elemento.
¿Cómo es la aplicación? Primero lo que tenemos que ver, como ya es un nivel de reforzamiento estructural, tenemos que saber el tipo de, la calidad del hormigón. Normalmente el hormigón ya debe haber llegado a los 28 días, que es lo que normalmente podría fallar, y que tiene que tener una resistencia que tal vez no la conocían, que es la resistencia al ensayo de pull-off. El pull-off es esa maquinita que está a la derecha y lo que nos garantiza es la capacidad de adherencia que puede tener el producto sobre un sustrato. Entonces con eso tiene que llegar por lo menos 1.5 megapascales. Lo que va a hacer la maquinita es pegarse y va a jalar y vamos a determinar la resistencia a la tracción del sustrato sobre el que se va a aplicar. Si no se cumple esta condición, no se puede aplicar el producto, porque no se puede garantizar que el producto sea aplicado de manera correcta. Esta es más o menos la maquinita. Si se dan cuenta, tenemos aquí una broca, una especie de broca. El sustrato sobre el que se va a aplicar, se hace una pequeña hendidura, se aplica esa parte metálica que le decimos dummies. Los dummies van pegados. Los dummies se pegan con un adhesivo epoxi. En nuestro caso ya hemos hablado otra vez del Ciclador 31. Entonces lo pegan y eso garantiza que hay adherencia entre el dummy y el hormigón. Se aplica a la maquinita, se la activa y eso va a jalar automáticamente y va a generar un arrancamiento. Y ese arrancamiento se va a medir y vamos a poder determinar si el hormigón tiene la capacidad de arrancamiento necesaria para aplicar el producto. Una vez que hemos determinado que el hormigón es apto para la aplicación del sistema, ya podemos hacer el mezclado del producto. Primero, tenemos que entender que el producto viene ya sea con el sistema de fibra de carbono y además viene un epóxico, que es el epóxico que va a pegar, que no es el mismo epóxico que hemos hablado con otros tipos de soluciones, es un epóxico especial para el tipo de solución que vamos a aplicar. Entonces el epóxico se tiene que mezclar en las proporciones que ya están definidas en el juego y luego se aplica. Ahora tenemos dos formas de aplicar el sistema de fibra de carbono. Hay dos presentaciones. Hay una que es en forma de pletina. La figura superior, que son las pletinas de fibra de carbono, que les llamamos Carbodur. Y la siguiente es la fibra de carbono en forma de tejido. Ambas tienen usos distintos y tienen su adhesivo en particular. Entonces, si se dan cuenta, vamos a hablar un poquito cuál conviene en qué tipo de reforzamientos, pero básicamente al tener una pletina rígida, porque es rígida esta pletina, se aplica normalmente en superficies rectas, horizontales o verticales, pero rectas, ¿no? Y la fibra nos permite hacer más que todo un encamisado, normalmente para columnas, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer, se aplica el adhesivo ya sea sobre la superficie y luego también sobre el producto, y se va aplicando, evitando que queden burbujas. Las burbujas pueden generar que no esté toda la superficie adherida y eso puede afectar la capacidad del producto. Todo ese diseño, cuántas pletinas o cuántas vueltas al tejido vienen por un cálculo. Entonces todo eso se tiene que calcular, tiene que haber un estructurista que haga el diseño. Ahora vamos a hablar ya de cada producto en sí. El Carbodur, como les comentaba, es esas pletinas que se pueden aplicar por debajo de una viga, por ejemplo. Cuando nuestra viga va a sufrir una flexión adicional o una carga adicional, entonces se puede calcular cuánto de refuerzo se necesita y se aplican las pletinas, ¿no? Sobre eso. Entonces son pletinas que ya tienen, nosotros ahorita solamente tenemos las de 5 milímetros y de 5 centímetros de ancho. Existen más gruesas, pero no, entonces no existen en el mercado, eso solamente apela. Si un día tuvieran que hacer un reforzamiento estructural, tenemos un software de cálculo que nos va a permitir, con nuestras condiciones de carga, poder evaluar cuánto se necesitaría de reforzamiento. Y en ese software les va a decir qué tipo de pletina deberíamos utilizar. Entonces siempre utilicen la primera, que es la que hay en el mercado. Ahí nos va a decir cuánto podemos utilizar, cada cuánto, qué longitud. Y la ventaja es que una vez que está puesta esta pletina, yo puedo poner otra pletina más por debajo, obviamente con el adhesivo, hasta 3 niveles. Entonces hay alternativas para poder utilizar si es que el espaciamiento del elemento no nos permite poner más pletinas en su lugar, ¿no? Ahora el epóxico, como les he comentado, es específico para el sistema. Entonces para lo que es el sistema Carbodur tenemos que utilizar el Ciclador 30.
que es un epóxico especial para eso, una consistencia diferente para que te sirve eso. Ahora vamos a ver un video más o menos cómo se aplica y qué características tienen estas pletinas. Cómo se aplica más o menos. Si se dan cuenta, están pegadas por debajo del elemento estructural. Y vamos a ver ahora en un ejemplo práctico. Obviamente este ejemplo no es real, pero vamos a verlo con un ejemplo práctico. ¿Cuánto aumenta la capacidad a flexión de un elemento como estas vigas que están viendo? Estas vigas no tienen, estos elementos no tienen refuerzo estructural interno. Una está sin refuerzo y el otro va a estar con refuerzo. Y van a ver cómo la aplicación de la carga obviamente va a afectar. Al no tener refuerzo, no tiene capacidad de tracción y falla el elemento, ¿no? Ahora este elemento sí ha sido ya tratado con la pletina y con el epóxico, ya tiene un refuerzo estructural por debajo y ahí podemos ver cuánto incrementa su capacidad portante. Y el elemento sigue funcionando porque está reforzado. Obviamente este caso es un caso muy demostrativo, un caso real. Tiene que considerar el acero que ya tiene incluido, la calidad del hormigón y el tipo de condiciones de contorno que puede tener el elemento estructural. Y esta es una aplicación ya en un caso real, ¿no? Cómo se ha puesto cada cuánto, la longitud también te puede decir. Este es un tanque, cómo se ha puesto para ver cómo se hace la aplicación. La gran ventaja de estos sistemas es su aplicación relativamente sencilla y que no es tan invasiva. Normalmente si hacemos un recrecido ya con hormigón, tenemos que picar el hormigón, tenemos que anclar acero, tenemos que generar encofrados, tenemos que incrementar la sección. Muchas veces desde un punto de vista arquitectónico nos puede afectar al diseño original y a la funcionalidad de la estructura. Entonces, y este es el otro sistema que tenemos que se llama SICARAP 300C. Vienen rollos, es un tejido que direccional también es de fibra de carbono y se tiene que utilizar también con un adhesivo especial. ¿Por qué? Porque el adhesivo que se tiene que utilizar, este es un tejido poroso. Entonces el epóxico no tiene que ser tan grueso, tiene que ser mucho más fluido para que pueda penetrar todas las partes del tejido, ¿no? Entonces el uso principal, no es el único uso, es incrementar la capacidad de compresión de columnas por confinamiento. Entonces, lo que hacemos es emular lo que son los aceros internos del acero, porque el área efectiva de una columna es la parte interna del acero. Entonces esto lo que hacemos es emular eso y lo podemos colocar encima de la columna y se pueden hacer varias capas dependiendo del recubrimiento. Ahora, si tenemos, por ejemplo, en la parte superior de las columnas donde el corte es superior, también se puede reforzar solamente por corte porque estamos confinando el hormigón. Y aquí también les vamos a dar otro video de cómo se aplica el producto para que vean cómo es. Entonces ya ven, está haciendo un refuerzo sobre una columna redonda. No necesariamente tiene que ser una columna circular, puede ser una rectangular, solamente que hay que tener cuidado de las puntas. Hay que cortar un poquito las puntas para que no dañen el tejido. Se puede hacer el refuerzo de base hasta la parte superior. Y aquí les van a hacer un ejemplo con lo que les decía de las fibras de vidrio, que no tenemos ahora en el mercado, pero la funcionalidad es similar. Nosotros tenemos las fibras de carbono, que son las negras, ¿no? Y ahora van a ver una probeta de hormigón común y corriente, cómo su capacidad de compresión es incrementada por el sistema. Pues aquí van a ver cuánto llega la resistencia a compresión de este hormigón directo, ¿no? Ya está empezando a fallar, ya llegó al momento en que las deformaciones son incontrolables y ya se considera como un fire. Estamos llegando a 32.97 megapascales. Es un hormigón de buena resistencia. Y ahora vamos a ver cómo se comporta la misma probeta con el mismo hormigón, pero aplicado con el sistema.
Estamos en 63 y ahí recién empieza a fallar el sistema. Hemos llegado a 69,92, casi el doble. Entonces nos permite hacer unos refuerzos bastante interesantes. Y mientras más capas le hagamos, la capacidad de compresión, la capacidad de confinamiento aumenta. Entonces podemos incrementar incluso más capas para una mayor resistencia. Obviamente eso también hay que verlo desde un punto de vista económico, ¿no? Bueno, aquí más o menos para que den una idea cómo se aplicaría cada sistema, más o menos. Aquí tenemos una estructura tipo, donde tenemos diferentes elementos estructurales y las posibles fallas. Si se dan cuenta, en lo que es la viga puede fallar principalmente por flexión, porque hemos incorporado una carga adicional. Entonces, ¿qué se hace? Se pone el carboduro, que hemos dicho que son las pletinas, que se ponen por debajo. Pero ¿qué pasa si adicionalmente esta carga está generando un cortante adicional sobre el elemento? Entonces se utiliza el tejido de CFRP, que es el CICARRAP, se lo envuelve y eso genera un confinamiento adicional sobre la viga que nos puede ayudar a eliminar los cortes adicionales. Cuando hablamos de columnas, puede ser por compresión, entonces nuestra columna puede fallar por carga excesiva de compresión, entonces se la refuerza de esa manera, o por corte, porque puede haber algún cortante adicional en la superficie por el cambio de carga, ya sea incluso por una carga sísmica, ¿no? Entonces, más o menos para que den cuenta cómo son los usos típicos de cada elemento en un edificio convencional. Aquí hablamos de un edificio, o de un puente, y como se dan cuenta, lo mismo, ¿no? Las pilas, por confinamiento, se aplica el tejido. En el caso del cortante, el mismo sistema. Si el puente está fallando por flexión, carboduro por debajo. Y lo que es interesante es el cortante. El cortante, cuando se ve incrementado, se puede envolver, pero muchas veces no se puede envolver el elemento estructural, porque el elemento está sujeto a otro elemento, una losa o algo más. Entonces, si no se puede hacer eso, se hace como en el otro lado. Ahí se ponen las pletinas en el sentido del corte, como se puede ver, y de esa manera se puede reforzar por corte. Miren, esta es una alternativa de una sección de viga que está reforzada de la manera tradicional, como se hace, y esta es una posible solución cuando tenemos ya el sistema carboduro, ¿no? Entonces, claramente el trabajo es mucho más sencillo, el trabajo es más limpio y las secciones no se ven alteradas, ¿no?, por el reforzamiento adicional. Aquí hay una foto de un puente en Colombia donde hicieron el reforzamiento de las vigas del puente con el carboduro, como les hemos puesto hace rato. Funciona, el día de hoy sigue funcionando. No sé si tienen alguna pregunta al tema de los temas que hemos tocado ahora, alguna duda, una consulta. Sí, adelante. Cuando menciona que la estructura puede bajar el costo cuando se aplica una membrana, ¿a qué se refiere? ¿Membrana? Claro, el tejido. Sí. Perdón. No es que baje el costo, eso es una evaluación que se tiene que evaluar caso por caso, dependiendo del refuerzo. No se baja el costo. El sistema es caro, no es barato. No, entonces, yo me refiero, perdón que lo corte, me refiero a la estructura del sistema. No le entiendo la pregunta. Claro, es que usted mencionó que puede bajar los costos. ¿A qué se refiere? No rebaja los costos, lo que rebaja es la utilización. Cuando hacemos un reforzamiento con fibra de carbono, no cambiamos la sección del elemento, se mantiene la sección. Entonces eso puede ser beneficioso si es por un tema arquitectónico. Ahora, en cuestión de costos, cada reparación es única. Puede ser más caro, puede ser más barato, dependiendo del tipo de reparación que se haya propuesto. Si se necesita hacer una ampliación de sección, puede resultar más caro por la mano de obra, por el reforzamiento, por el acero, o puede ser más barato si considero que un reforzamiento estructural es un día de trabajo y mi mano de obra va a ser mucho menos mi gasto de mano de obra. Cada caso es específico, lamentablemente, y se tienen que evaluar las opciones, pero es una alternativa que pueden tener, en un caso específico se puede tener esa alternativa. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Tu CICARRAP que acabas de mencionar, el rollo tiene algún límite o viene, o sea, me refiero, ¿cuál es la cantidad de rollo como para poner piezas pieceadas o tienes un
se tiene que cortar previamente, ¿no? El rollo viene más o menos así. Entonces, tenemos que ir en el sentido del rollo. Si lo pusiéramos al revés, se parte. Entonces, primero vamos en el sentido del rollo. La cantidad de producto que se va a utilizar es dado por un cálculo estructural previo. Entonces, claro, por eso, al tener el cálculo estructural nos va a decir cuántas vueltas tengo que darle al producto. Entonces, si es una sola vuelta, se calcula la vuelta de la columna, digamos, con unos 10 centímetros adicionales para pegarlos, y con eso es suficiente. Si el cálculo nos bota que es 2 vueltas o 3 vueltas, se tiene que volver a dar 3 vueltas y cortar. Entonces se prepara previamente el pedazo que se va a reparar. Se prepara, entonces se corta. Entonces mide, primero medimos las vueltas que se van a dar por el cálculo, y una vez medidas se prepara y se corta, porque hay que preparar el producto previamente. Porque el producto se coloca en una mesa generalmente, se aplica primero el epóxico ya mezclado sobre el producto y también sobre la columna. Entonces ahí se la coloca y empezamos a dar vueltas, y con un rodillo vamos sacando las burbujas. De esa manera garantizamos una aplicación correcta. Sí. Sí. Sí, dígame. Sí. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna curiosidad, tal vez algo que no se haya entendido. No sé si alguna cosa más. ¿Qué más? Fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Gracias por su asistencia a todos los presentes. Evidentemente hemos tenido una exposición magistral de los productos, sobre todo asociados a las estructuras dentro de lo que significan, ¿no es cierto?, los refuerzos a este tipo de elementos. En todo caso, muy agradecido principalmente con la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y lógicamente con el ingeniero Javier Loaiza, representante de la empresa SICA. Quiero por favor aprovechar el momento para invitar a la ingeniera Denise Arias a pasar al frente para alguna representación de parte de la CIB hacia nuestro expositor. Ingeniera, bienvenida sobre todo, y agradecido más que nada por el hecho de que nos estamos incorporando, si vale la expresión, a las actividades extenuantes, además de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, en procura de que lleguemos a diferentes estratos, tanto a nivel profesional como estudiantil, con muchas exposiciones y qué sé yo, seminarios adecuados obviamente al rubro que nos ocupa. Ingeniera, muchas gracias, bienvenida. Estimados, muy... Estimados colegas, muy buenos días a todos aquellos que nos están siguiendo a través de nuestra señal en vivo, de nuestra página que es la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental La Paz. Agradecer también a nuestro director de carrera de Ingeniería Civil, que realmente siempre nos está apoyando. Tenemos un apoyo mutuo con la CIB La Paz, en la cual desarrollamos distintas capacitaciones. Y esto para mí realmente es algo muy lindo, porque yo soy docente de la Universidad Tecnológica Boliviana, y estas exposiciones han empezado con el apoyo de la empresa de SICA, con algo muy pequeño, ¿no? Estoy segura que mis estudiantes también están acá o están viendo también la señal, en la que hacíamos una exposición para poder explicar todos los productos de SICA, cómo les puede ayudar en su vida profesional, y ahora ellos también son ingenieros, ¿no? Y qué bonito es poder ahora decir que ya se ha convertido esto en un ciclo de seminarios bastante grande y enriquecedor, porque ya no solo viene SICA, hoy estará también Pretensa, va a estar Preforte, vamos a trabajar con distintas empresas también el día de mañana, estamos trabajando con distintos ingenieros que tienen mucho que dar, mucho que explicar, no solamente a los colegas, sino a las futuras generaciones, porque de eso se trata. El conocimiento se ha hecho para poder transmitirlo. Entonces, también agradecida totalmente con nuestro ingeniero Javier por estar presente el día de hoy y transmitir esos conocimientos que son totalmente valiosos. En ese sentido, queremos entregarle, por favor, ingeniero,
pasen acá al frente para que el director de carrera de Ingeniería Civil le haga entrega del reconocimiento que le vamos a dar por parte de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental La Paz por ese profesionalismo y por ese desprendimiento, estimado ingeniero, hacia los socios y hacia las futuras generaciones de ingenieros. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Bien, decía el agradecimiento obviamente de nuestra universidad, de la Universidad Tecnológica Boliviana, al ingeniero Baiza, por cuanto el transmitir conocimiento relacionado con diversas actividades dentro de nuestro rubro, pues no tiene precio, ¿no es cierto? Entonces siempre vamos a estar agradecidos por este tipo de actividades también con la Sociedad de Ingenieros de Bolivia para que sigamos con este tipo de inquietudes y de particularidades asociadas y destinadas no solamente a los profesionales, sino también al estamento estudiantil de nuestra universidad y, por qué no, de todas las otras universidades, ¿no es cierto? Entonces, muchas gracias, ingeniera Denise, ingeniero Baiza, una vez más agradecido. Un aplauso, por favor. Una preguntita. Aprovechando la exposición, hay varios ingenieros que hacen, por ejemplo, sus tesis de maestría, de doctorados. También tenemos a estudiantes que están integrados para hacer sus tesis. Con ustedes hemos podido trabajar los tesis de hormigón, el hormigón permeable. Entonces, nos gustaría saber que todavía tenemos ese apoyo y tal vez hacerles saber a los estudiantes y a los profesionales que podemos trabajar con distintas temáticas de tesis. Se puede, claro que sí. Como todos tenemos, principalmente sí que se caracteriza por los aditivos, ¿no? Tal vez lo conocen más por los aditivos y es un área bastante interesante para estudiar. Entonces, se puede generar convenios de este tipo. Y claro, si se demuestra un tema interesante, que también sí que esté interesado tal vez en alguna aplicación específica, por supuesto, se puede ver de un convenio con el estudiante que quiera hacer algún tipo de investigación, ¿no? Entonces, lo que sí tal vez tendrían que un poquito estar más enterados de los tipos de productos que hay, su utilización, y ahí empezar con eso, ¿no? Los de plegado especialmente, tal vez ver con los impermeabilizantes, fluidificantes, superfluidificantes, hormigones autonivelantes, pues cómo se diferencian, entonces tendrían que estudiar un poquito previamente, y si ustedes investigan y existe la posibilidad de que un aditivo de SICA les pueda ayudar en su investigación, por supuesto se puede hacer un convenio. Muy bien, muchas gracias, estimado ingeniero. Pues a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a los que están presentes, nuevamente SICA ratifica su compromiso para poder ayudar, ¿no?, en las distintas tesis. Ellos tienen muestras que brindan a todos aquellos que quieren hacer sus tesis. Se ha trabajado con el hormigón celular, que es un hormigón que tiene, imagínense, la densidad más baja que el agua. ¿Pueden ustedes creer que pongamos un hormigón en el agua y flote? Pues es así, se ha realizado una tesis justamente con la ayuda de SICA. Entonces podemos nosotros seguir trabajando de esa forma y enriquecer lo que es la investigación, que eso es algo sumamente importante. Muchas gracias, estimado ingeniero. Muchas gracias por la atención. Gracias.